Hello everyone, my name is Juan David Sanchez. I am 29 years old. I live in Palmyra and I belong to Electronic Engineering Program. Bueno, continuando con el paso 2 del video, les corresponde realizar el ejercicio número 1. En el caso mío es el literal E, que tiene 3 proposiciones simples y esta es la simbología. Tenemos aquí. Entonces, de acuerdo a esta simbología, tenemos que R, I, S, sí, entonces, negado de T. Entonces, suena un poco raro, pero entonces ya con las proposiciones y la lógica ya podemos darle una idea de cómo es. Entonces, aquí, el primer paso es convertirlo a lenguaje natural, o sea, cómo se interpreta ese texto. Entonces tenemos que primero es R, y R para nosotros es este que se encuentra aquí. Entonces vamos a seleccionarlo con un color, aquí rojo, y aquí lo vamos a, es prácticamente como copiar y pegarlo. Entonces sería hasta aquí, sería la proposición de R. Como va con un conector lógico que es I, que sería este, entonces va aquí. Pero va acompañado de la otra proposición que es S, que va condicionando a T también. Entonces el conector lógico que le sigue después de I y S sería si entonces. Entonces aquí lo agregamos. Y si, y inmediatamente colocamos la proposición de S, que en este caso sería esta que está aquí. Entonces esta colocamos en otro color, como en azul. Y esta sería en el lenguaje natural, pertenecería a este. El desarrollo de la IA. Hasta aquí. Listo. Continuamos con el conector lógico que es si entonces hasta llegar a T. Pero este T está condicionado porque es el negado, o sea, es la negación de la proposición. Entonces, si la proposición es positiva que dice Python es altamente utilizado para el análisis minucioso de datos, aquí lo vamos a negar, simplemente colocándole un no. Python no es altamente utilizado para el análisis minucioso de datos. Y lo colocamos ahí. Entonces aquí podemos observar que ya queda total. Y ya completando todos los conectores y organizando bien el texto quedaría. Los algoritmos de aprendizaje automático se implementan con frecuencia en lenguajes como Python. Y si los algoritmos se benefician de los lenguajes de programación de alto nivel para el desarrollo de la IA, entonces Python no es altamente utilizado para el análisis minucioso de datos. Ese sería en el lenguaje natural. Continuamos aquí y nos piden que hallemos una tabla de verdad. Entonces, para hallar la tabla de verdad tenemos que tener en cuenta la cantidad de proposiciones. Entonces, para eso, para generar esa tabla tenemos una reglita que es 2 a la n, donde n es el número de proposiciones. Entonces, tenemos que son 3 proposiciones y al ser 2 elevado a la 3, eso nos da 8. 8 posibles resultados para cada una. Entonces, tenemos la proposición R, S y T. Como lo vamos a hacer de manera manual, entonces tenemos que tener en cuenta pues todas las variables que tiene la condición que nos piden. En este caso, como está T negado, entonces también le sacamos la tabla de verdad. Los valores, pues estos valores son como una regla. Para 8 datos sería, en la primera casilla serían 4 positivos o verdaderos y 4 negativos o falsos. En la siguiente sería S, serían 2 verdaderos, 2 falsos, 2 verdaderos, 2 falsos. En la tercera sería intercalado, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. Y el negado del anterior, que es simplemente cambiarle el valor. Si acá tenemos verdadero, negado va a ser falso. Si acá está falso, va a ser verdadero. Y de ese modo. Entonces aquí nos piden primero hacer lo que está en el paréntesis. Para este caso es esta operación que está aquí. Entonces, pues realizando esta operación nos pide que evaluemos con el conector si entonces
con el conector de... Ese conector es el conector de condicional. Entonces, para ese condicional, entonces nos pide que lo evaluemos. Entonces vamos a evaluar S y T negado. Entonces, según la tabla de verdad de esa condición, si S es verdadera y T negado es falsa, según la tabla de verdad del condicional, sería falso. Y de ese modo seguimos haciendo lo mismo. Si S es verdadero y T negado es verdadero, el resultado va a ser verdadero. Entonces empezamos a llenarlas así, una casilla por casilla, con la tabla de verdad que corresponde. Listo. Al tener esta ya completada, lo que tenemos que hacer es la operación siguiente que nos piden, que sea R y la operación que acabamos de hacer. Entonces en este caso sería operar esta columna con esta columna, las que están en rojo. Entonces lo mismo, pero entonces teniendo en cuenta la tabla de verdad para la conjunción. Entonces, para la conjunción sería, si R es verdadero y la operación que está aquí en paréntesis es falsa, entonces eso nos da como resultado falso. Si R es verdadera y la operación que hicimos es verdadera, el resultado es verdadero. Todo esto lo hacemos de acuerdo a las tablas de verdad que corresponden a cada uno. Y ya en el simulador, para corroborar, hicimos el mismo planteamiento y nos da el mismo resultado. Entonces, como vemos, esta herramienta también nos ayuda para saber si estamos haciendo bien el trabajo y si nuestra tabla de verdad concuerda. Entonces aquí tenemos falsa, 3 verdaderas y el resto falsas. Y si miramos nuestra tabla manual, pues la tenemos así, una falsa, 3 verdaderas y el resto falsas. Listo, esta sería la explicación del ejercicio número 1 para el curso de pensamiento lógico matemático.